Pues si os parece, proseguimos con el segundo de los diálogos, que, como podéis ver, es el diálogo titulado Investigación en contenidos multimedia e interacción, la experiencia en Departamento de Investigación de MediaPro. En los tres dialogantes, ponentes, o como queráis llamarles, por orden de nuestra derecha e izquierda, son Joan Benàsser. Joan Benàsser es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha compaginado la docencia en el Departamento de Tecnología de esta universidad, la Pompeu Fabra, con la investigación, primero en la Fundación Media y actualmente como director del Departamento de Investigación y Desarrollo del Grupo MediaPro, es decir, el edificio de aquí delante. Su viaje ha sido hoy relativamente corto. Su amplia experiencia profesional en empresas de desarrollo informático y tecnológico le permiten conocer de primera mano los distintos agentes que confluyen en investigación. Ha estado en empresas del sector de las telecomunicaciones, etc. Y ahora está dirigiendo el Departamento de Investigación y Desarrollo en MediaPro. A su lado está Joan Soler Dillon. Joan es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un máster por la Universidad de Nueva York y es doctor de facto de la Universidad Pompeu Fabra. Esperemos que sea doctor en 15 días o algo así, más o menos. Ha dirigido y participado en numerosos cursos, másters y seminarios sobre interacción y arte interactivo. Es autor de proyectos e instalaciones interactivas que se han mostrado internacionalmente y actualmente es profesor e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Y a su izquierda, a su derecha, está Joan Ignasi Ribas. Ignasi Ribas es licenciado en Físicas por la Universidad de Barcelona. Se incorpora en la Universidad Pompeu Fabra para participar en la puesta en marcha del Instituto Universitario del Audiovisual, en el que dirige el área de comunicación interactiva. Es autor y productor de numerosos proyectos pioneros multipremiados, como CD-ROM Joan Miró, como 12 sentits, y es profesor e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Seguiremos el procedimiento del anterior diálogo, en principio una primera presentación y después intentaremos que lo más fluidamente posible podamos dialogar entre vosotros o plantear debate con el público. Cuando queráis. Gracias, Pere. Bueno, buenas tardes a todos. Y un poco enlazando con el diálogo anterior sobre experiencias de comunicación interactiva y audiencias, se ha ido comentando toda una serie de temas sobre innovación y avances tecnológicos. Entonces yo os quería presentar esta tarde dos productos o servicios que hemos lanzado desde nuestro grupo. Uno espero que sea un éxito. Llevamos trabajando muchos años. Estamos en el 2010 y comercialmente lo vamos a lanzar ahora el mes de julio. El otro, a mí me encanta, es una app, una app de segunda pantalla, una second screen, pero la verdad es que creo que es bastante fracaso. Luego la vamos a ir viendo y la podremos discutirla y hablarla. A mí me encanta, claro, he participado en ella, ¿no? Un comentario. El grupo MediaPro es muy grande. Actualmente creo que somos unas 3.500 personas, con presencia en muchos países del mundo, aunque la central efectivamente está aquí delante o aquí detrás, depende de cómo lo veamos. Yo entré en el MediaPro en el 2007 creando un grupo de investigación y me encanta que me hayáis invitado, Pere, en la parte de comunicación, porque efectivamente yo soy teleco, y lógicamente el grupo que monté en MediaPro pues son todos, o sea, la mitad son doctores, pero en matemáticas, en física, en informática, en telecomunicaciones, y toda la innovación, aunque muchos de nosotros, para nosotros la comunicación es fundamental, pero los avances y los desarrollos que hemos hecho, y lo veréis, son desde el punto de vista de la tecnología, ¿vale? Aunque en muchos casos creo que es muy difícil
separarlos. Avances que reivindico, o sea, porque todavía quedan muchas cosas por hacer, ¿vale? Entonces, yo voy a empezar enseñándoos unos cuantos vídeos. Aquí no se ve. Este es el primero de ellos, ¿vale? No tiene un especial misterio. MediaPro fundamentalmente se dedica a temas de deportes, de producción de deportes. Este para mí es muchísimo más interesante. Aquí casi todos vosotros sabéis un montón de comunicación. Entonces me gustaría que los miraseis en detalle a ver qué le encontráis de especial. Sí, ya sé, que cuesta mucho oírlo. Reverbera. Si habéis ido a algún pabellón, no puedo regular mucho el sonido. Es difícil en un pabellón pequeño. No calpera. No os voy a dar mucho la vara con los vídeos. Però sí que me interessa molt este sonido, ¿vale? O sea... El director de joc, un dels 5 candidats a millor jugador del món la temporada passada. Mogensen sobre Glandorf. Kaufmann, aquesta primera línia de movidora del conjunt alemany. En este caso, juguen entre els tres, al final Kaufmann, tercera aturada gairebé. Fan trepits a la porteria Gonzalo Pérez de Vargas, que encadena ja 3 parades en aquests primers instants. I la primera de Matías Anderson. Hi haurà una estació per l'empenta de Mogensen. La verdad es que no tienen nada, que fa una protesta Mogensen, no sé si com una acció prèvia. Especial, ¿no? Sí, estan dient que el deporte, el campeonato europeo de handball. Va mirar per però és que el Dani Cemento l'estava marcant des... Pues un poco lo que tienen de relevante es que no había absolutamente nadie, ninguna persona humana realizando la grabación, la operación, la realización, el cambio de cámaras, nadie. O sea, este proyecto lo iniciamos en 2010 y un poco el reto era cómo ser capaces de realizar producciones a muy bajo coste, especialmente centrándonos en uno de los temas que a nivel de comunicación seguimos pensando que son de los más relevantes para poderse ver en tiempo real, que son los deportes. Y especialmente nos centramos en los deportes de equipo. La verdad empezamos por fútbol. O sea, somos departamento de I+D, pues somos empresa. Entonces, los números de fútbol, aparte de los sucesos de estas últimas semanas, bueno, llevan años haciéndolo, pero en fin, de la FIFA, pues es muy relevante que la FIFA tiene más asociados que la ONU. O sea, hay más países que forman parte de la FIFA que de la ONU. Esto es brutal. Entonces, nosotros empezamos por fútbol, luego seguimos por básquet, porque es el segundo deporte de este país, por handball, que es el tercer deporte de este país, etc. Como decía, uno de los retos en los que íbamos viendo es, en todos estos últimos años, ha habido avances brutales en todo lo que es el mundo de la distribución y la transmisión de contenidos por televisión, ¿vale? Fundamentalmente por el tema de los grandes cambios en las tecnologías IP, por los incrementos de los aumentos en los anchos de banda, por la irrupción de los dispositivos móviles en cuanto a su consumo. Entonces, efectivamente, no sé si tiene láser, los canales convencionales de televisión sí que han ido migrando fundamentalmente todas sus plataformas de distribución hacia distribución IP, de radiodifusión o de transmisión hacia tecnologías interactivas, sites interactivos, consumo bajo demanda, etc. Pero hasta el momento apenas ha habido cambios tecnológicos en lo que es la producción. En la producción se continúan enviando pues, equipos con unidades móviles, 2 o 3 o 10 o 15 o 25 personas,
para realizar un partido. ¿Qué ocurre con esto? Pues fundamentalmente que los costes de la creación del contenido los hacen absolutamente o muy difícilmente abastables. O sea, no hay problema para producir un Barça-Madrid. No hay problema para producir los partidos en España de primera división. Los de segunda división, este año, por primera vez, se han empezado a producir todos. Por primera vez. En básquet, en la primera división española, 2 partidos o 3 por semana no se producen. En básquet, en la ACB. En handball se produce 1 o 2. Cuando vamos bajando en otros deportes, en otras divisiones, en otras ligas, no se produce el deporte. Entonces, para nosotros este era nuestro reto y por eso nos liamos a hacer pues este sistema de producción automatizada, lo llamamos Automatic TV. Entonces, a partir de aquí, pues técnicamente nosotros somos capaces de poner 1 o 3 posiciones de cámara en un pabellón, metemos un ordenador y como nos empeñamos en hacer bajo coste, en tiempo real y en Full HD, pues este ordenador tiene la capacidad de procesar toda esa información y empezamos a aplicar reglas de realización. Entonces, cada deporte tiene sus reglas establecidas de juego. Hay otras reglas que son las de los realizadores. En este momento, digamos que tenemos un sistema que tiene una capacidad de producir los deportes más o menos entretenida, no buena. O sea, las imágenes estas que habéis visto, es verdad que casi todos vosotros conocéis mucho de comunicación, os lo habéis mirado también seguramente con bastante cariño. Cuando se lo hemos enseñado a nuestros realizadores, ¡buah!, se nos ha llevado por delante, pero la primera. O sea, ¿cómo se te ocurre hacer aquí un cambio de cámara cuando ahí es un momento culminante del juego? No sé, porque era divertido, ¿no? Nuestro objetivo era que fuese entretenido la realización, que no fuese un rollo, no meter una GoPro, dar todo el partido y ya está. Pues sí, se puede hacer, más o menos, ¿no? Pero, entonces, esto es lo que hemos conseguido actualmente. Esa transparencia de los colores tendría que ser al revés, o sea, lo rojo tendría que ser azul y lo blanco rojo, ¿no? Porque es el paradigma de lo que se entiende por Red Ocean, Blue Ocean. O sea, todos los broadcasters, todas las televisiones del mundo están luchando en la punta de la pirámide para retransmitir en 3D, que fue un fracaso, en 4K, que es lo que se está empezando ahora, los eventos. Entonces, aquí es donde todo el mundo está disputándose el gran pastel. Nos queda la capacidad de producir todo el resto. Y todo el resto es muy amplio. Hay lo que yo estaba comentando antes, la parte de producción, digamos, del mundo de deporte profesional, ¿vale?, que es una lástima que no se pueda producir por mil motivos, por promoción, por mil motivos. En estos mismos casos de equipos profesionales, en el caso del deporte, toda la parte de explotación profesional, de análisis deportivo, de descubrir, de mejorar, de descubrir nuevas figuras, etc. Y todo el deporte amateur, el que los profesionales el jueves por la noche nos echamos un partidillo y bueno, o acaba 20-0 o 0-0, ¿no? Porque habitualmente no hay mucha compensación. Todo eso no se produce. Entonces, aquí se abre todo un mundo sobre la producción y la realización de contenidos, que yo creo que al no existir estos contenidos, nadie se ha podido dedicar a ver cómo se tenían que producir estos contenidos. Entonces, aquí nosotros nos hemos quedado en esta capa inicial de tecnología, tenemos todas nuestras herramientas y seguimos currando, nos queda... Pero estamos trabajando ahí, pero aquí hay una serie de cosas pienso que muy interesantes por hacer. Claro, a nadie le dejarán jugar con los contenidos, los pocos que se realizan, aunque desde el telespectador mi madre dice lo contrario, ¿no? Siempre estáis mirando el fútbol, no sé, pues se da muy poco.
O sea, de los 680.000 federados que hay en España, se da el fútbol correspondiente a 480, o sea, a los 20 equipos de la primera división. O sea, imagínate si tenemos poco fútbol. Y luego, evidentemente, hay otro cambio de ventana. La ventana no es la televisión, la ventana es Internet, la ventana son los móviles. O sea, eso es evidente, ¿no? Entonces, estos son los mercados aquí, los resúmenes, lo del análisis y del deporte, lo de la parte de deportes minoritarios, y algo que aquí no nos interesa demasiado, pero que en muchos mercados es brutal, que son las apuestas. Las apuestas necesitan vídeo, si no hay vídeo no hay apuestas, etcétera. Y luego toda la parte, como comentaba, del deporte amateur. Entonces, yo en esta parte de Automatic TV, pues modelos de explotación, para los modelos de explotación a lo que nosotros nos estamos dirigiendo son la creación de canales OTT, la creación de plataformas, de portales, la capacidad de poder hacer resúmenes de todos los partidos, de todas las competiciones, toda la parte de análisis profesional. O sea, el Barça, por ejemplo, actualmente está grabando entre 20 y 25.000 horas de vídeo al año. Actualmente, o sea, pues con sus siempre tienen a alguien del equipo técnico que les sueltan un trípode, una cámara, les enseñan un poco, porque si no, pues lo de estabilizar el trípode, pues no, pues da un poquitín. Pero lo podéis ver, o sea, entráis en la Federación Española de Básquet, os miráis los vídeos colgados, entre comillas, profesionalmente por ahí, y ya veréis, o sea, más o menos hay dos casos, o sea, o que la persona que le han dado la cámara se emociona y empieza a trabajar el zoom y tal, y bueno, cambias, porque eso no se aguanta. Nosotros a veces no realizamos del todo bien, pero al menos seguimos siempre las mismas pautas, ¿no? Y luego, aparte de este mundo de análisis técnico y profesional, pues digamos, todo el problema o todo el tema de los costes que genera la información y la comunicación. O sea, crear vídeos, crear plataformas es caro, y hay que subvencionarlo o hay que pagarlo. Perdón, subvencionar no, hay que cubrir esos gastos o tener beneficios en cualquier sitio, aunque sea un club de lo más humilde que pueda haber. Como los partidos no se graban en vídeo, pues a los clubes puedes tener anunciantes, sus derechos no valen nada. A la que tengan todo grabado en vídeo, realmente podrán empezar a mover sus contenidos y a generar ingresos. Aunque MediaPro es conocida por toda la gestión de derechos, tanto del fútbol como de otros deportes, etcétera, en este caso no es nuestro modelo. O sea, nosotros en este caso somos como un puro fabricante de cámaras, como si fuese Sony o como si fuésemos Axis, una empresa de seguridad. O sea, nosotros vamos, buscamos distribuidores en todo el mundo, que es lo que empezamos en julio. Hemos empezado hace 3 meses, pero digamos en julio nosotros tenemos el pistoletazo de salida. Hoy he estado comiendo con unos coreanos. Entonces, lo que buscamos es que esos señores, nosotros les venderemos estos sistemas y aquí nosotros no vamos a entrar en cómo se hace la producción del deporte ni la explotación de esos contenidos. Entonces, esto es un poco diferente de lo que estabais comentando en el diálogo anterior. O sea, nosotros aquí damos las herramientas, ¿vale? Este era el primer proyecto que os decía que os quería enseñar. En este yo tengo gran confianza de que nos vaya muy bien, ya veremos. Tenemos muchas esperanzas. A nivel tecnológico, el sistema es muy relevante, o sea, lo hemos estado siguiendo en congresos de investigación, en ferias de producción de contenidos o audiovisuales, el IBC de Ámsterdam, el NAB de Estados Unidos. Por ahora no hay empresas abarcando la producción de contenidos de esta manera, entonces nosotros esperamos, ir fuertes. Lo segundo que os quería enseñar es un proyecto que se llama Virtual Arena, de hecho está en todas las stores.
aunque a partir de ahora ya no hay contenidos porque se ha acabado la liga. ¿Vale? Está soportado tanto en Android como en iOS, etc. Entonces, desde el punto de vista de interacción, de concepto de desarrollo de contenidos, etc., este proyecto no tiene nada que ver con el anterior. O sea, nosotros en el anterior estábamos resolviendo solamente un reto tecnológico, bueno, más o menos, y cómo hacer una realización. Esperamos con el tiempo de que esta realización la podamos personalizar con características no solo del deporte, sino de más semánticas de contenido, ya veremos. En este caso no, en este caso es un proyecto interactivo full. Lo hemos hecho del departamento de I+D, es muy tecnológico, ¿vale? Es muy tecnológico porque se basa que nosotros en este momento tenemos en España cámaras de tracking en todos los estadios de primera y segunda división que están conectadas con fibra hasta nuestras instalaciones aquí, y somos capaces de 18 segundos después con 18 segundos de retardo sobre el tiempo real de un partido, vosotros en vuestro dispositivo móvil podéis seguir el partido, ¿vale? Entonces, en la versión que está vendiéndose en las stores no se permite el trabajar los movimientos de cámara, porque internamente les daba la impresión de que era como una especie de pay-per-view para pobres o barato o algo así, y no nos han dejado. Han dicho, la vista cenital y ya está. Y que sean bolas. Bueno, al final no son bolas, son individuos. Están hechos en 3D. Pero realmente, o sea, nosotros los tenemos generados completamente con un movimiento que nos inventamos. O sea, yo lo único que sé de los jugadores es su posición en el campo. No sé nada más. No sé si se han tirado. Todos los nuestros miden hasta Messi 1,80, si no, no quedaban bien. La pelota casi es un balón de playa, porque si no tampoco se veía. Pero a partir de aquí, todo esto es una app, y es una app más o menos, para nosotros fue muy compleja. O sea, no solo por la parte de tecnología, sino los problemas que tuvimos un poco de interacción. O sea, ¿qué tenemos aquí? Pues el usuario en tiempo real durante el partido pues puede ir jugando con todas las cosas que te puedas imaginar. O sea, nosotros de cada uno de los partidos tenemos más de 1.200 estadísticas. Aquí no las mostramos todas, porque hemos hecho todo un trabajo. O sea, a partir de aquí sí que hay un trabajo brutal de cómo coño solucionar la interactividad. Y es muy diferente la versión que tenemos en smartphones que en tablets, porque como es carísimo, o sea, el desarrollo nos hemos pegado 1 año y medio para hacerlo, es muy complejo, cosas que yo me negaba a hacer tecnológicamente, no quería hacer una app para cada uno de los dispositivos, es lo que tenemos, es lo que tenemos, pero me convenció al final que no había manera de simular todas estas cosas que queríamos. O sea, que yo además de fútbol no entiendo mucho, ¿no? Pero bueno, Alves Piqué, Mathieu, Alba. O sea, cosas que aquí puedes hacer en tiempo real. Pues es mirar pues, las distancias entre los jugadores. En algo me equivoco. O sea, tú puedes en tiempo real ver qué distancia tenían los jugadores entre sí, o ver, por ejemplo, la profundidad y amplitud del juego. O sea, un poco aquí el objetivo, si era fuera de juego o no era fuera de juego, efectivamente. O sea, aquí un poco el objetivo es dar al usuario la parte de entrenador que tiene. O sea, cómo coño tenían que haber jugado, cómo tenían que haber defendido, lo mal que están corriendo. Ya te lo dije yo, que por ejemplo, pues ni lo sabía, el tío que más había corrido en el partido era Isco, no Messi, que es el que dicen que corre más, ¿no? O Cristiano Ronaldo, ¿no? Aunque
que es un portento. O sea, tú en el partido en tiempo real pues puedes ir modificando tus visiones, ver cómo estaban antes del partido, las estadísticas en tiempo real, aquí las tenemos acumuladas al final del partido, ¿vale? Pero en todos los aspectos que os podáis imaginar, pues compartirlas por las redes sociales, lógicamente, y esto es una suerte para nosotros, esto es más realista si tiene publicidad que si no tiene publicidad, con lo cual aquí el modelo de ingresos teóricamente lo teníamos que tener bastante fácil con patrocinios, sponsorizaciones. O sea, si aquí no pusiésemos publicidad no parece un estadio de verdad, aunque también aquí las vallas que nos cascamos eran de casi 2 metros, ¿no? Eso no se veían bien. Esto, la parte digital te lo permite. Desde el punto de vista legal, no lo sé, teníamos muchas discusiones, no las hemos llegado a resolver, o al menos no hemos tenido conflictos. O sea, aunque este estadio es inventado, lógicamente lo podíamos personalizar, pero había muchas discusiones y cuando juega el Barcelona en casa, los sponsors tenían que ser la gente que está sponsorizando al Barcelona, o si en lugar de Estrella podía poner aquí Mau como sponsor, ¿vale? Entonces, esto ha estado durante todo este año en producción, ha estado en las stores, se empezó a hacer anuncio, se empezó a hacer algo de publicidad al principio y luego por toda una serie de motivos pues se ha guardado bastante debajo de un cajón. Entonces, por eso digo que para mí este caso no es, o sea, yo no sé si nos hemos adelantado un poco al tiempo, en el sentido de, en algunos casos de la NBA ahora están hablando de virtualizar el juego y de las experiencias de virtualizar el juego, lo están discutiendo en la NBA, lo están discutiendo en el fútbol americano. Nosotros hace un año que esto lo tenemos en las stores. Se lo hemos intentado vender a los americanos con mala suerte, porque el problema es la MLS decidió dividir sus derechos televisivos entre 3 empresas, Sport, Fox y ESPN, y BeIN, perdón, ESPN, Fox, sí creo que la otra era BeIN. Con lo cual los 3 lo querían todo en exclusivo, pero no podían tener todos los partidos, no se pusieron de acuerdo en dividirlo entre 3, la MLS dijo que no podía ponerse a meter un partido de fútbol casi real si los derechos no los tenía el broadcaster. Al final nos hemos quedado nosotros sin vender la app en Estados Unidos, ¿vale? En el caso de Sky también estuvimos discutiendo con ellos en la Premier, ellos sí que se lanzaban, pero la querían ponerle un precio y recuperar el dinero. Y en sus modelos digitales no habían todavía probado los modelos digitales con cobro. Todos los usuarios entran. Y no hay problema, no me pagáis lo que más o menos, llegamos a un acuerdo sobre el precio y tal. No, porque esto aquí la reventamos. Digo, estupendo, fantástico. No, porque no estamos preparados para montar modelos de cobros en todas nuestras plataformas digitales. Nos gusta mucho el proyecto. Bueno, por diferentes motivos, nosotros que pensábamos que arrasábamos el mercado, yo creo que la app es muy potente, pues no lo estamos arrasando, ¿vale? Y en este momento había muchas más ideas. O sea, por ejemplo, aquí, cuando hablamos del tema de la interacción más atractiva que hay, es decidir tú el punto de vista. Pues no lo hemos sabido resolver fácilmente, digitalmente. O sea, que tú seleccionas un jugador y la cámara simule que estás detrás, o que estás delante, o que estás 2 metros por arriba, o que estás... O sea, sí que se puede solucionar, seguro. Pero ya nos habíamos quedado sin dinero para invertir. O para seguir invirtiendo, al menos en este momento. Es evidente el pasar esto a las Oculus Rift y a todos los dispositivos que te metes tu propio móvil, te lo pones delante y tú vas seleccionando al jugador y tal. Es evidente. No es mucho problema, es 1 mes y medio de desarrollo, pero ahora ni Dios nos paga el 1 mes y medio de desarrollo después de la inversión que llevamos, que no hemos recuperado.
Entonces, bueno, yo os quería enseñar pues, estos dos proyectos, o sea, el de la Virtual Arena, que es este. Una pregunta rápida. Al principio están todos los jugadores colocados y los identificas, y luego, si se acercan o se alejan, como... Vale. Si no he hablado demasiado de la tecnología que teníamos detrás. La tecnología que teníamos detrás, que yo creo que es una barbaridad. O sea, nosotros tenemos sistemas de tracking en todos los estadios de fútbol de España desde ya llevamos 5 años seguidos, o sea, el año que viene será el 6º año. Entonces, por un lado tenemos una serie de cámaras de visión por ordenador, porque ahora no les dejan llevar nada físico a los jugadores. Entonces, por la reglamentación de la FIFA, lo de las pulseritas y todo eso está totalmente prohibido. Entonces, es una cosa muy tecnológica. El problema los perdemos. O sea, en estadios grandes, el Barça, el Madrid, el Bernabéu, el Camp Nou y muchos otros, el tracking es muy bueno. O sea, efectivamente, nosotros tenemos 2 operadores en cada estadio. Entonces, con cada uno de estos operadores, cuando van saliendo los jugadores, nuestro sistema lo que sabe detectar es movimiento. Sabemos que hay un objeto moviéndose. Entonces, esto se lo asignamos a un identificador del jugador. Esto va muy bien hasta aquí. Hasta que ha habido un gol, o un córner, o una falta. Que no pasa mucho, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos a perder jugadores como cosacos. Si el campo es grande, lo recuperamos muy rápido. Si el campo es muy pequeño, tenemos bastantes problemas. Entonces, este es uno de los motivos por los que, por ejemplo, hemos limitado la app a la primera división y no a la segunda división. Porque los errores que teníamos en segunda, que los campos en general son mucho más pequeños, eran mucho mayores. Y otra cosa también muy compleja es la pelota. Entonces, la pelota, en muchos casos, o sea, en general, por ejemplo, tengo un modo de realización automática, que ponemos el nombre del jugador que lleva la pelota o del que pasa cerca de la pelota. A ver si hay algo que se vea mejor aquí. La pelota la perdemos muchísimo. Muchísimo es relativo, pero desde un punto de vista, digamos, de televisivo, o sea, bolsas de plástico, brillos, charcos, toda una serie de situaciones. Nosotros técnicamente, yo en muchos momentos de un partido tengo 5, 6, 7 pelotas. Decidir cuál es la pelota solo, en directo y en 200 milisegundos no es posible. O sea, tienes tus algoritmos, etc. Por eso, cuando hablo del retraso de 18 segundos, además hacemos una parte de filtrado en los sistemas de tracking que tenemos en los estadios, y hacemos otra parte de filtrado en los servidores y otra parte de filtrado al final en la app. Intentamos que siempre haya 22 jugadores, que no haya más, eso siempre. A veces desaparecen algunos jugadores, a veces se me queda un tío colgado en la banda y no se me desencalla porque he perdido un jugador, y el sistema de tracking automáticamente me lo asigna o sea, hay muchas situaciones. Pero aún así, pues esto fue una discusión del principio. Creo que tenemos un disclaimer que explica, lo tengo en inglés porque lo estaba enseñando, si me cambio se autoconfigura según el idioma del iPad. Pues explicamos que aun a riesgo de no poner información precisa, era más atractiva la experiencia que podíamos transmitir que no transmitir ninguna. Pero es un problema. Un problema que nos desaparecerá el día que nos permitan ponerle dispositivos a los jugadores y la pelota. Y no es un tema técnico. O sea, la FIFA dice que no se puede porque es peligroso para los jugadores, etcétera. En cambio, en rugby inglés, hace creo que 3 o 4 años que los tíos, y será que en rugby no se tocan. O sea, en fin, no. hay algunos otros motivos, pero es una lástima. Me acabo de llegar y igual me he perdido una parte importante, pero me parece un proyecto súper
chulo. Y una cosa que me he dado cuenta simplemente ahora mirando eso, es que se escucha de repente el silbato del árbitro, pero no se escucha el audio del campo, que igual sería bastante más inmersivo. Tienes toda la razón. La versión que tengo aquí es autocontenida. En lugar de tirar de nuestros servidores, o sea, necesitaría que hubiese partido en tiempo real para poder mostrarlo. Entonces, lo que teníamos hecho son sistemas de simulación que grabamos todos los datos. Entonces, una de las últimas cosas que hemos hecho este año, efectivamente, tenemos un lío con los derechos enorme, ¿eh? Y esto que los derechos los tiene MediaPro, etcétera. Los MediaPro se los vende. Se los vende a Canal Plus, se los vende a Imagenio, se los vende a Bein o a Sky, y no los tiene, no los detenta. Una de las razones por la que lanzamos el proyecto de Virtual Arena fue para jugar con los derechos. O sea, hay un vacío en este momento con los derechos digitales. O sea, nadie puede ir a un estadio, grabar en vídeo y publicarlo, si no es el que tiene los derechos. En cambio, en la parte digital, bueno, pues hay un vacío, y hay un vacío en todos los sitios. El audio. Tenemos sincronizada la app con audio de las radios. Entonces el usuario permite ver el partido sincronizando con, lo hicimos primero con Cataluña Radio, luego con el audio de la señal internacional de Gol, porque es neutro y tenemos los derechos, pero podemos sincronizarlo con todo. Y podríamos tener el audio ambiente independientemente de lo de las radios. Pero tenéis que tener en cuenta el delay que ponéis de 10 segundos. Sí, no. El lío de sincronismo es importante, es importante. Además, como todo va codificado, etcétera, hay complicaciones. Bueno, gracias. Vale. Bueno, yo voy a ser muy rápido porque además preparamos en una pequeña reunión este diálogo con unas preguntas y así, ¿no? Y simplemente, bueno, ya cuando hablamos con Joan de lo que iba a presentar, vimos que presentaba algo realmente muy tecnológico, como habéis visto, ¿no? Eso es bueno porque nos permite reflexionar sobre la enorme influencia que tiene la tecnología en el mundo digital, que es algo que altera el paisaje que teníamos hasta ahora, ¿no? Yo antes, mientras escuchaba las otras ponencias, pensaba, por ejemplo, en el caso del cine, que es un tema que he estudiado un poco académicamente, que es un medio que se puede estudiar perfectamente, cómo va evolucionando, en fin, no voy a entrar en detalle, pero se puede hacer ¿por qué? Porque el cine es una sala, una pantalla, un proyector, va cambiando alguna cosa, pero todo está igual, todo lo que hay alrededor es estable, por tanto se establece un discurso, etcétera, etcétera. Lo mismo, supongo, se podría decir del periodismo, aunque no lo conozco con tanto detalle, ¿no? El mundo digital, la tecnología digital es algo absolutamente, los que trabajamos con ello, quizá digo, desde qué punto de vista puedo aportar algo. Desde mi experiencia personal, que ya es larga, empieza en videodisco, pasa a CD-ROM, luego pasa a web, etcétera, etcétera, ¿no? Te parece que encuentras una situación estable y de repente se mueve, como comentaba antes Ricardo Villa, que le había pasado con un proyecto en web para que el canal infantil, que de repente sale la tableta y se te va todo a donde no quiero decir que se va, pero eso a mí me ha pasado también, nos pasa a todos, ¿no? En las otras intervenciones, Pere Masip también ha dicho algunas cosas que en fin, que transmiten esta sensación, ¿no? De cierto caos, ¿no? De una constante innovación que en realidad quizás no es innovación, a lo mejor. Tanto se habla de que la tecnología se va a cargar del periodismo como que el periodismo va a ser salvado por la tecnología. Se habla de democracia y participación de maneras muy gratuitas, todo es como muy rápido, ¿no? La intervención de Joan está muy bien porque él divide su trabajo en capas. Él ha hecho una capa tecnológica, sobre todo en el primer apartado. Deja libre la capa por encima para quien desee hacer cosas y quien desee hablar sobre esas cosas. Pero yo un poco la reflexión personal que quería hacer es esta, ¿no? Que, bueno, pues que tenemos que ver el mundo digital de manera diferente, como hemos visto lo anterior, pero extraordinariamente diferente, ¿no? Lo que te pensabas que a lo mejor era algo estable ya no lo es. Cuando hacíamos CD-ROM parecía que podías tener un discurso pues muy parecido al discurso tradicional. Esto hoy en día ya no es así.
Pero yo lo que apunto que se pueden recuperar cosas de ese tipo, que no todo es lo que se llama participación, sino que también se pueden recuperar esas viejas formas. Por ejemplo, Pere Masip hablaba de lo que es la comodidad de una recepción, que participar es cansado, efectivamente. Interactuar, participar es cansado y, por tanto, hay que dar algo a cambio. Y ese algo que dar a cambio a lo mejor te lo da pues el que estás en una red con tus amigos, que como decía, me parece que era Koldo, es como ir a tomar unas cervezas con los amigos, eso ya te gusta per se, no hace falta más que te pongan un bar, pero eso no es un gran invento. Lo interesante quizá de los medios es que proporcionen entornos que por sí mismos sean atractivos, que hagan que una cosa sea atractiva. Entonces, probablemente ese es lo que se puede, los aspectos en que los expertos en comunicación interactiva podemos aportar cosas que a lo mejor, pues, bueno, no a lo mejor, sino que no es el trabajo de la persona que está trabajando en la tecnología, ¿no? Bueno, yo la parte de intervención mía la dejo aquí simplemente como situación para que hable un poco Joan y luego podemos entrar en alguna de las preguntas que el otro día planteábamos. También comentar, me parece muy bien, ya visto el entorno de la intervención anterior, casualmente que ha enseñado un éxito y un fracaso, igual que antes ha comentado el anterior ponente, porque de manera inevitable el mundo digital está lleno de fracasos y de algún éxito parcial y algún gran éxito como Google, aunque también tiene sus fracasos, y es una manera de funcionar completamente diferente, ¿no? O sea, bueno, esto es una reflexión muy rápida y así un poco por encima, pero creo que también nos sitúa un poco en la reflexión que podemos empezar a tener. Bueno, intentar ser breve también y bueno, gracias a la organización por invitarme. A ver, desde la preparación previa hoy sí que es, como comentaba Ignasi, hay algunos aspectos del trabajo que presenta Joan que según como parece que se alejan a lo que hacemos nosotros y al interés central en la interacción como proceso y desde el punto de vista del diseñador, que es un poco lo que hemos estado trabajando aquí estos años, pero que al final sí que estas capas que comentaba Ignasi pueden permitir llegar a esto. Por un lado, es obvio la idea del second screen de esta aplicación, que intenta hacer algo que se relaciona con lo que comentabais antes. En realidad ahora el second screen muchas veces es Twitter y va bastante a su rollo. Aquí se intenta crear esta plataforma para que funcione con esto. Yo al ir viendo la presentación y ir pensando en esto los otros días y buscando también cosas relacionadas, que realmente hay poquitas. La BBC ha sacado una app que permite vía 4G cambiar de cámara de la imagen real, pero no cosas así. Pero sí que pensaba si no es un proyecto que también puede funcionar igual para, primero, deportes más liberales o liberados en el sentido de uso de tecnología, como el fútbol americano, y también el tipo de deporte más basado en acción y paradas, como el básquet y sobre todo el fútbol americano, donde ya hay un uso muy fuerte de la tecnología, del Big Data para los entrenadores. Y leí la anécdota además que se ve que han firmado un acuerdo con Microsoft para utilizar la Surface 2 de Microsoft, pero esto lo saben los de la Liga de Fútbol y no los periodistas. Y los periodistas hablan de que tienen cosas tipo iPad y los de Microsoft pues no consiguen hacer llegar su mensaje. Pero son deportes donde hay mucha parada, mucha decisión que ya se está basando en tecnología, localización y eso. Y aquí igual la idea de la segunda pantalla también puede funcionar mejor, porque además yo creo que es una de las cosas que hace que funcione. El fútbol es un deporte con poca interrupción y la segunda pantalla te puede hacer perder media jugada de Messi del otro día, por ejemplo, como me pasó ahí a mí, por ejemplo, haciendo el tonto en el teléfono. Y levantas la cabeza y hasta que se ha driblado los tres. Luego hay esto que decías del punto de vista, a esta parte más realidad virtual que nos da la idea de, ostras, sería muy interesante poder entrar aquí, meter puntos de vista distintos dentro del campo. Y otra cosa que pensé es
al ver este tipo de interfaz me recordó mucho las interfaces de los videojuegos de simulación de deportes, que además tienen una de las capas que aquí faltan, que es la de la simulación del personaje, los movimientos incluso, ¿no? Lo ves desde lejos y sabes que es Cristiano por cómo se mueve y todo esto, que aquí debe ser dificilísimo conseguirlo, pero hay un punto muy interesante de hibridación de estas dos plataformas y jugar con la idea de lo que pasa a tiempo real, trasladarlo al videojuego. Podría ser algo a nivel de interacción muy interesante. A ver, esto que dices, al principio, o sea, nosotros más o menos simular, puede que a los 854 jugadores de primera y segunda división no, pero bueno, es cuestión de pelas y trabajo, ¿eh? Pero sintetizar más o menos de una manera realista o caricaturizar a los jugadores más importantes era muy fácil, no es difícil. El problema es que, como comentaba, nosotros solo sabemos la posición. Entonces, no sabemos si está rematando de cabeza, si se ha tirado, si ha hecho una chilena. Entonces, falsear la realidad cuando realmente es tan distinto como la realidad, en la discusión sobre la interacción decidimos que absolutamente el estadio fuese neutro, los jugadores fuesen absolutamente neutros, que se moviesen. Nosotros simulamos que corren para adelante o para atrás o que se giran, no lo sabemos. O sea, yo sé que la posición de ese jugador va para atrás, pero no sé si está corriendo de lado o si corre hacia atrás. Entonces, si encima lo intentas hacer realista, era un pastiche. Y lo que no tenemos es como en los videojuegos, o sea, además de que no conocemos la posición, claro, los videojuegos se pegan unos movimientos, unas chilenas que te mueres. Si nosotros no sabemos cuándo he hecho una chilena, si encima me la invento, pues sería un cachondeo. Entonces, algunas cosas las hicimos a propósito, porque nos falta, digamos, sensorización. En la parte de tracking estamos trabajando, pero yo creo que nos faltan 4 o 5 años, y además la vamos a abandonar posiblemente. Bueno, lo que se ha hablado en videojuegos de realizar la captura del movimiento sin marcadores y hacerlo en tiempo real sobre los 22 jugadores. Buah. Estamos trabajando en eso cuando ahora parece ser que finalmente, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol de Canadá femenino, sí que dejarán a las jugadoras llevar dispositivos GPS. Entonces, la tecnología nos ha salvado a nosotros mismos. Y me ha gustado mucho lo que decías de lo otro, puesto en la parte de, digamos, de producción, de Automatic TV, de producción automática. Nos hemos intentado enfrentar con el reto más complicado, que era cómo hacer una realización que parezca hecha por una persona, más o menos que entiende. Al final vemos que al que le damos la cámara sabe poco de manejar la cámara, y nos movemos siempre con planos abiertos, no nos atrevemos a hacer zoom, y encima no se sabe muy bien las reglas del deporte. O sea, porque en algunos momentos me cambia de cámara cuando no tiene que cambiarla y tal. O sea, todavía tenemos que enseñarle mucho al realizador. Pero sí, y esto es un tema de ancho de banda, y el ancho de banda sí que lo tenemos aquí, una de las cosas que podemos hacer es dar todo el material nuestro. O sea, nosotros, en lugar de producir la señal realizada, yo podría sacarme el panorámico que generamos, que es de 4K, sobre el que nosotros digitalmente hacemos toda una realización, y las cámaras laterales. Entonces, dejar no sé si decirlo, a un realizador cualquiera o personal el hacerte la realización de tu partido. Pero aquí también discusiones que teníamos, enlazando con lo de que consumir información es cansado. La gente prefiere que le des la realización hecha, aunque regular, que tengas que ser tú que te vas cambiando la cama de hostia, no, macho, dame todo el partido y no me hagas a mí realizar el partido. Pero son discusiones que también estamos teniendo. O sea, bueno, ahí es donde hay que darle algo más, ¿no? Como lo que decíamos el otro día, convertir los jugadores en bailarinas, por ejemplo, ¿no? Y el movimiento que hacen en una música, por ejemplo, ¿no? Ahí es un poco de loya, ¿no? Pero que probablemente es donde pueden entrar ideas que hagan que esto deje de ser un fútbol, una realización convencional, para ser una realización digital, nativa digital, realmente algo diferente. Sí, que la gente quizás más del MTG que
que hay otros departamentos, pero en función de la dinámica de los jugadores podrían generar una pista musical diferente del sonido ambiente, pero sería interesante ver si acompaña el partido o no. Que un realizador profesional te dice lo contrario. Si un realizador profesional en los últimos minutos del Madrid-Milan, la Juve, que la tensión se comía en el ambiente, decían no cambies el plano, o sea, metes el plano de máster y no muevas demasiado, porque la gente ya está histérica. Si tú empiezas a cambiar de planos pasa algo, si eso lo acompañas con música, a la gente le da algo. O sea, yo creo que es verdad lo que decimos, pero también igual en este terreno, o sea, tú lo llevas hacia tu punto de vista creativo. No, yo buscaba un ejemplo absolutamente en el otro extremo. No, está bien, no es un ejemplo viable, creativo, ¿no? Pero decir, bueno, que a lo mejor lo que a la gente le interesa no es hacer una realización como siempre se ha hecho. Hacer lo mismo que ya le han hecho, pues está mucho mejor que te lo haya hecho un profesional y con todos los medios. A lo mejor tú quieres hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa es? Pues no lo sé, seguramente no será la tontería que he dicho, ¿no? Pero a lo mejor sí que irá en una dirección pues diferente, ¿no? El mundo digital abre tantas posibilidades que no se explotan, porque muchas veces solo hacemos que explotar lo que ya conocíamos. Las redes sociales, que son muy interesantes, pero no hacen más que explotar eso, lo que antes ibas a tomar una cerveza con unos amigos, ahora lo haces a través de esto y te tomas la cerveza tú solo, lo cual tampoco es una gran ventaja, ¿no? Muchas veces. Quiero decir que a veces pensar qué te puede dar el medio como tal, ¿no? Qué formas te puede dar. El medio te puede dar lo que tú quieras. Es que el medio digital, al convertir todo en números, es que lo es todo. Entonces, es lo que yo decía, se pueden convertir los jugadores en bailarinas, que es lo primero que por cualquier otra cosa. Es decir, o se puede hacer algo que tenga mucho más sentido y que, no sé, que sea una realización, alguien que le interese, por ejemplo, realizar un partido de fútbol a la manera de una ópera, por ejemplo. Simplemente con esas imágenes en bruto que tiene, eso podría tener un poco más de sentido, por ejemplo, ¿no? Y asociar cada jugador, bueno, no sé, estoy puramente diciendo, pero que sobre esa base de tecnología, la comunicación interactiva puede dar mucho juego. Sobre todo alejándose de los referentes que ya tenemos, de lo que es ya cosas sabidas, ¿no? Como esas participaciones a lo mejor en un debate, en un periódico, que solo intervienen los que ya tienen ganas de intervenir, los que tienen una rabia dentro para soltarla en ese debate. El que pasa de todo, pues no interviene, con lo cual el debate es casi una especie de método más, digamos, médico que otra cosa, ¿no? Casi. Yo sí creo... Seguimos. No, sí. Abrimos si queréis. De hecho, yo creo que... no sé si era vuestro de Canal Plus, pero la posibilidad de hacer de realizador ya existió. Y fue un fracaso. Un fracaso, en Fórmula 1, un fracaso. Porque Canal en Plus. el fondo lo que quiere es que se lo den. Sí. Yo quiero ver igual eso, lo que comentaba él, es decir, ofréceme algo distinto. Igual la posibilidad, no lo sé, es ver según qué estadística, no esperar a que te las muestren, sino que yo desde la pantalla no del iPad o del ordenador, sino desde la tele, pueda elegir en ese momento la estadística de quien sea. Antes hablábamos de tonterías que escribes y luego cuando las lees te da un poco de vergüenza, pero hace mucho tiempo, que cuando antes de la tele te decíamos a ver si hay dos canales, uno y otro de vuelta, claro, la solución sería convertir la tele en una Wii, con un mando tan sencillo como utilizar la Wii o cualquiera de estos. Esto es la Smart TV, sí. Exacto. Y esto lo tienes con Sony, lo tienes con diferentes consolas integradas en la televisión. Claro. El debate es muy bonito y muy complejo. No sé muy bien los motivos. En España está como medio prohibido por el mercado y por las televisiones el que se puede interactuar libremente, completamente con la televisión. O sea, si tú te estás viendo Canal Plus o tú estás viendo Imagenio o estás viendo Volte, el que le revientes al canal sus sponsors y su publicidad y al interactuar juegas con otros posibles, no solo datos y estadísticas, sino directamente patrocinadores de lo mismo, etcétera, pues no
no se dejan. O sea, nosotros no lo hemos podido hacer por un tema no tecnológico. O sea, a mí meterlo en el iPad o en los comandos de Smart TV con mandos y tal es lo mismo, ¿eh? Y con las televisiones que tenemos ahora, que te sobran metros cuadrados de televisión. De hecho, no es lo mismo, pero un canal de 24 horas puedes estar consumiendo por 2 o 3 fuentes distintas. Sí. Cotización de bolsa por un lado, la imagen, Sí, creo que no es lo mismo que una realización de un partido de fútbol, pero lo que decías tú, las pantallas son mucho más grandes. Si lo mandas tú. Exacto. Y de hecho, yo creo que para acabar antes, el director del departamento hablaba del libro de Diffusion of Innovations. Una de las críticas que tiene la teoría de Everett Rogers es que solo se analizan los casos de éxito. Claro, quizá deberíamos analizar también los casos de fracaso y por qué no funcionan. Y nos aprenderíamos un poco más de... Sí, son más instructivos, probablemente, sí. Bueno, ya me han pisado la pregunta que iba a hacer, pero le voy a dar la vuelta y hacemos los puntos. ¿Habéis estudiado el nivel, conceptualmente, lo de la perspectiva de que elija el usuario, el espectador, la perspectiva desde cuál observar el juego, etcétera? Conceptualmente es muy atractiva, ¿no? Pero bueno, los experimentos que se marcaban, ¿no? Lo de la Fórmula 1, ¿no? Me acuerdo que leí un artículo que había una queja, la gente por sentimiento patriótico sigue a Fernando Alonso en el McLaren, que va en las últimas posiciones, y se pierde el accidente de Felipe Massa en primera línea. Y eso causa un grado de frustración muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se pierde el storytelling que hace el realizador. ¿Habéis estudiado si cada tipo de deporte se puede evitar ese grado de frustración? Me imagino en el fútbol, pues en Isco, la cabeza, o en Messi, una cámara sería suficiente, ¿no? Igual el tipo de deporte determina si es posible o no, o si funcionaría esa elección de perspectiva, ¿no? Yo sí creo que para esto estábamos todos intentando sacar las second screens. O sea, la second screen juegas con dos cosas. Tú consumes las estadísticas que te da la gana cuando te da la gana, cuando en nuestras casas, en broadcasters, la discusión es no me manches la imagen. Hostia puta, define manchar la imagen. Pero no te dejes, o sea, tienes que ser hiperminimalista cuando pones una serie de información, o lo que tú dices de seleccionar la cámara. Esto es lo que en el Mundial de este año de fútbol, pues a través de CKs y tal, podías seleccionar una serie de cámaras subjetivas. Nosotros esto lo tenemos disponible, se puede hacer. No está teniendo todavía un éxito, ¿eh? O sea, yo creo que es más atractivo que un realizador profesional que entiende el deporte, que conoce a los players, que además selecciona el criterio de información de una manera relativamente bastante objetiva y profesional, potente y tal. Te va pinchando el momento clave de la carrera y también es lógico lo otro. Yo quiero ver a mi jugador. Ya te digo, nuestra app no ha tenido ningún éxito comercialmente por una serie de motivos. La de MotoGP les está yendo como un tiro, les está yendo muy bien. La ha hecho una empresa de Barcelona también. La misma que estamos trabajando juntos. Aparte de esta también la hemos hecho con ellos. Y ahí no tienes todas esas cámaras y tal, tienes bolitas. Pero tú puedes ir siguiendo al corredor que tú quieres, donde tú quieres, sus estadísticas y no te pierdes las imágenes. Yo creo que el concepto, como concepto de second screen en el deporte, es potentísimo. Diferente de lo que discutís vosotros del show, ¿no? De Gran Hermano o de lo que sea, es otro rollo. Pero en el deporte sí. Y yo creo que hay mucho por ver ahí, ¿eh? Y el ancho de banda nos ayuda. Porque puedes pasar lo que te da la gana aquí ya. Me doy la palabra un momento. Yo creo que ¿qué coste calculáis que pueda tener retransmitir un partido de fútbol para un equipo local de barrio que en su polideportivo tenga ese equipo y dice, pues yo quiero mi partido de los alevines para colgarlo en YouTube? ¿Qué cuesta esto? Nuestro target, y estamos aquí, 50 euros. O
sea, para poneros un poco en contexto, un partido de primera división español, el coste de realización del partido, de producción del partido, y en España estamos medios, está entre 15 y 25.000 euros un partido. Son 8 cámaras, 15 cámaras, más o menos, ¿vale? El más bajo de todos, o sea, irte a un estadio de handball con un desgraciado, o sea, una cámara, un trípode, él se lo hace todo, se echa los cables a la furgoneta y tal, no sé qué. Bueno, si no haces eso y no haces resúmenes de un partido, a menos de 2.500 euros el partido, no te sale, o sea, tienes que amortizar todos tus materiales, la gente, las comunicaciones, los equipos centrales, o sea, hay muchas cosas a amortizar, son 2.000, 2.500 euros, y aquí muchas veces te pillan los dedos y pierdes dinero. Nuestro target con Automatic TV es que los partidos salgan, y dependerá del número de partidos que se hacen, etcétera, pero puede salir a 50, 100 euros, 20 euros, o sea, el movimiento está sobre este coste. Por eso pensamos que esto sí que es sponsorizable o asumible por estos niveles. Esto para las teles locales brutal. Hay muchos modelos de negocio. Y lo que decía antes Mario es lo de la paradoja de la elección. Como más posibilidades de elección tenemos, más frustración nos crea. ¿Qué botón le doy? No, a mí lo que me gustaría jugar con este tipo de contenidos es con la igual que ha ido pasando en Internet. O sea, en Internet primero intentas automatizarlo todo, ¿no? Voy a reconocerlo y lo etiquetaré todo automáticamente. Al final dices, ¡buah, Flickr! No, la gente que etiquete. Pues aquí un poco, yo con este modelo, una de las cosas que pensamos es lo mismo. O sea, resúmenes automáticos, no, resúmenes que los haga cada uno. Yo cuelgo mis minutos que me gustan a mí. Entrevistas a gente, pues no sé, encontrar la manera de que en ese partido de alevines de la escuela o del no sé qué, pues uno de los compañeros pues le haga la entrevista al otro y la cuelgue y haga sus declaraciones o jueguen con sus modelos de comunicación, que no sé cuáles tendrían que ser. Pero no darlos resuelto. Los descubrirían ellos. O sea, eso es una herramienta para que puedan descubrir lo que realmente necesitan o les gusta, ¿no? Deberíamos dejarlo aquí porque vamos, sería un poco fuera de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.